Hemos entonado alabanzas, hemos dado gracias a Dios a través del canto. Y ahora, ¿qué les parece si aprendemos un poco de su palabra? ¿Sí? Les voy a pedir que por favor vayamos al libro de Deuteronomio y vamos a buscar en el capítulo 18 y vamos a leer a partir del versículo 9 hasta el versículo 14. Esta misma porción, imagínense, sin que el pastor y yo nos pusiéramos de acuerdo, coincidió. No sé quiénes tuvieron la oportunidad de leerla en el chat del día de ayer. Y miren, yo creo que en estas fechas por las que estamos atravesando, y aclaro, no celebrando, sino por las que estamos atravesando, es muy común que se enseñen este tipo de porciones en las iglesias, ¿sí? Es muy común, sucede, y no está por demás ver qué es lo que la Escritura habla con respecto a ciertas costumbres por las que nos encontramos en estos días. Entonces, ¿qué les parece si leemos esta porción? ¿Ya la tienen ahí? Ok, la versión que yo traigo, hermanos, es la versión Reina Valera 60. Si tienen ustedes la misma, síganme, y si no la tienen, en la versión que ustedes traigan, pueden seguirnos con la vista, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Bueno, para que no se escuche un desorden, ¿sí? Que algunos tenemos una versión, otros traemos otra, y que no se escuche un desorden, sino que se escuche de una manera ordenada lo que estamos leyendo. ¿Amén? Bueno, la palabra del Señor dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Dios, por tu palabra, porque tú eres quien nos corrige, Señor, tú eres quien nos enseña, tú eres quien endereza nuestros pasos, Padre, y agradecemos tu palabra y agradecemos lo que tú has preparado para esta mañana. Rogamos, Dios, que tú seas el que obre, que tu palabra entre profundamente, Señor, que nos aclare pensamientos equivocados que traigamos cada uno, Señor. Y Padre, que traiga luz a nuestros pensamientos. Tú úsame, Señor, y ruego que sea tu palabra la que salga de mis labios, Señor, no sean mis rollos, no sean mis pensamientos, sino lo que tú has puesto, Señor. Rogamos por nuestros pastores, que tú seas quien los fortalezca, Señor, quien les ayude en estos tiempos de enfermedad, que tú obres, Dios, que les fortalezcas. Señor, sabemos que tú tienes un tiempo específico para cada uno de nosotros y rogamos que a tu tiempo y a tu voluntad, Señor, tú los puedas traer de regreso a congregarse junto con nosotros, Dios. Muchas gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho y por lo que haces, y por lo que harás esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces no sé si algunos pudieron ver la transmisión, bueno, el link que nos hizo el favor nuestro hermano Saúl de enviar al chat. Ahí viene el título de esta enseñanza. Y el título es Guardándonos en un mundo caído. Y la idea de todo esto, hermanos, es de que nosotros veamos conductas y costumbres equivocadas que se dan precisamente en el mundo y que no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo, y es importante que nosotros estemos entendidos de nuestros tiempos, estemos entendidos de estas costumbres y que podamos hacer algo al respecto, ¿cierto?
Veíamos la semana pasada cómo llegaron habitantes a la región de Canaán, ¿sí? A lo que se le conoce como la media luna fértil, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan esto? Bueno, como era una zona muy fértil, como su nombre lo menciona, mucha gente buscaba estar en esos lugares para alimentar sus ganados, para cosechar, pero hacían cosas malas, hacían cosas que no iban de acuerdo a lo que Dios había establecido. Por lo tanto, Dios usando a su pueblo, es que empieza a traer juicio a estas naciones, ¿sí? Entonces ya lo que vimos en la semana pasada, ya se vio, probablemente haga yo algunas referencias a eso, pero espero ya no tocar más al respecto. Entonces, cuando el pueblo de Israel iba a tomar posesión de la tierra prometida, Dios les advirtió acerca de pueblos con malas costumbres, a los cuales Israel tenía que eliminar, tenía que quitar. Eso era necesario porque si los dejaban, ellos mismos se podían contaminar e imitar sus malas costumbres y hacerlos pecar contra Dios. Y es importante que nosotros, hermanos, hagamos este énfasis, hagamos este hincapié. Cuando Dios da los 10 mandamientos a su pueblo, lo primero que le dice: yo soy tu Dios, ¿sí? Yo soy tu Dios fuerte y celoso, y no vas a tener ningún otro Dios. Es decir, Dios no va a compartir su gloria con nadie, hermanos, absolutamente con nadie. Y es importante que nosotros, como hijos de Dios, tengamos bien claro esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo largo de esta enseñanza vamos a ver precisamente todas esas malas costumbres que nos van a llevar a la idolatría. Y es importante que lo tengamos bien claro. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria y Él odia eso. Él lo aborrece. Dice la Escritura que es una abominación. Y ahorita vamos a adentrarnos un poquito más para ver algunas definiciones de todo esto. Entonces, dice, en esto tenemos que recordar que todas las indicaciones que Dios nos hace son para bien. Desde el inicio, hermanos. ¿Qué fue lo que le dijo a Adán y a Eva? No coman de ese árbol, no coman del fruto de ese árbol, porque si lo hacen ciertamente morirán, ¿sí? Entonces las indicaciones de parte de Dios siempre han sido para bien, son para preservar la vida. El Señor no busca lo malo para nosotros, el Señor busca el bien, el Señor busca que estemos bien. Y no estoy hablando únicamente de un sentimentalismo, no, sino de todo un estado complejo de bien, de bondad, ¿sí? Entonces, tenemos que recordar esto. Y nosotros ciertamente vivimos en este mundo caído, pero no somos del mundo. Tenemos que guardarnos, tenemos que estar pendiente de lo que es lo que está sucediendo y estar siempre alertas. No somos del mundo. Por lo tanto, tenemos que evitar ciertas costumbres que no son buenas. No podemos evitar que los no creyentes las hagan, pero sí es nuestro deber estar atentos de lo que sucede a nuestro alrededor, detectar lo malo y evitarlo. Detectarlo y evitarlo. No podemos nada más detectarlo y decir, no pasa nada. Ahí vamos a dejarlo. Ahí es algo muy sencillo, es algo muy simple. No le presten atención, hombre, eso ¿qué nos puede pasar? Sí pasa, ¿sí? Recordemos que Dios trató con el pueblo de Israel y le tuvo que cambiar su manera de pensar, y en verdad es una lástima, hermanos, que haya tenido que el Señor cambiar toda una generación de su pueblo para que pudieran entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Fue toda una generación. Hagamos de cuenta que todos los que estamos aquí, que el Señor nos hace una promesa, pero que como ninguno de nosotros cree en esa promesa, entonces el Señor se la tenga que dar a nuestros hijos, porque ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, fue capaz de creer en lo que Dios iba a hacer. ¿Podemos más o menos alcanzar a dimensionar? Bueno, más o menos es lo que pasó, pero imagínenselo en una enorme escala, porque era muchísima gente, hermanos, muchísima gente la que salió de Egipto y que el Señor tuvo que tratar con ellos.
cuando llegaron a Cades Barnea, que era donde el Señor les estaba llevando a enseñarles la tierra prometida, que ya habían pasado aproximadamente 2 años y 4 meses de que llegaron desde Egipto y llegaron a este lugar, fue cuando el Señor les mostró la tierra. Mandan a los espías sin que fuera la voluntad del Señor, y los espías empiezan a decir, no, es que son unos gigantes y nosotros somos como langostas y nos van a aplastar y van a pasar quién sabe cuántas cosas. Y empiezan ahí a renegar, a rebelarse en contra Dios, y el Señor entonces los empieza ahí a traer por todo el desierto. Y toda una generación se perdió. Les tuvo que cambiar su manera de pensar. Venían muy contaminados del mundo, hermanos. Venían a tal grado contaminados que el Señor tuvo que tratar con ellos. Podemos ver que a algunos se los tragó la tierra, que cayó fuego del cielo, que llegaron serpientes y los mataron con el veneno. La mortandad cuando estaban comiendo ahí las codornices, dice la Escritura que todavía ni pasaba la carne de su boca, y que cayó juicio y el Señor los exterminó. Entonces, si nosotros como hijos de Dios también traemos una viada, hermanos, de una vida de pecado. No sé a qué edad cada uno haya conocido al Señor, pero han sido años que estuvimos acumulando nosotros malas costumbres, malas formas de pensar totalmente erróneas, nada a lo que Dios quiere, a lo que Dios establece. Por lo tanto, el Señor tiene que enseñarnos, nos tiene que empezar a cambiar nuestra mentalidad, nos tiene que empezar a mostrar qué es lo que va en contra de lo que Él quiere. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, entonces tiene que tratar con nosotros. Algunos seguimos muy contaminados por malas costumbres y creemos que lo que hacemos está bien, cuando en realidad está muy alejado de lo que Dios espera de nosotros. Y Dios estaba tratando de esa misma manera. Dios les estaba enseñando a confiar en Él en todo. Recuerden también que el Señor, cuando estaban en Egipto, había un gran río que les ayudaba. ¿Sí recuerdan? Estaba el río Nilo y dependían del río, incluso adoraban a ese río los egipcios. Lo adoraban porque era la fuente de todas sus posesiones. Por el agua que tenía ese río, entonces hacían canales, y así es como ellos podían tener sus cosechas. Podían tener sus siembras, sus cosechas, todo bien, todo a tiempo, sin ningún problema. Bueno, pues resulta que cuando el Señor los saca de esta tierra, entonces el Señor también empieza a tratar eso en las vidas de los israelitas, porque les empieza a decir, ahora ya no vas a sembrar con tu pie, que se piensa que era con el pie que hacían esos canales y con el barro tapaban y empezaban a hacer los canales, a desviar el agua para poder sembrar la tierra. Pero ahora ya no lo iban a hacer así, tenían que depender de Dios. El Señor les estaba enseñando también eso, que tenían que depender del Señor, porque ahora tenían que depender de las lluvias, de la lluvia temprana y de la lluvia tardía para poder tener ellos sus cosechas. Imagínense todo lo que el Señor tuvo que tratar con ellos. ¿Sí? Y ahora en nuestras vidas como creyentes, también nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, a que ciertamente utiliza trabajos, utiliza a los hombres, a las cabezas de hogar para poder proveer, pero nosotros somos solamente una herramienta. ¿Sí? Sabemos y entendemos que dependemos de Dios y que en Él debe estar nuestra confianza. ¿Sí? Y nada más les estoy dando un panorama general de las áreas en las que Dios estaba tratando con su pueblo. Tenían que aprender a depender de Dios y a quitarse de malas costumbres y malos hábitos que traían. Entonces, todo esto es para que nosotros podamos darnos cuenta de una advertencia que está haciendo el Señor en esto. Y miren, una definición de advertencia es muy sencilla: acción y efecto de advertir. Qué complicado, ¿verdad? Pero dice lo siguiente: llamar la atención sobre algo, aconsejar, prevenir. Cuando alguien intenta dar una advertencia a otra persona, pretende avisarle acerca de algo en particular. Y en esta porción de la Escritura, Dios está haciendo una advertencia a su pueblo. Dios les está advirtiendo acerca de peligros a los que estaban a punto de enfrentarse.
¿Sí? Entonces, es una advertencia que nosotros también debemos tomar. Tengan cuidado, tengamos cuidado de nuestras acciones, tengamos cuidado de nuestra forma de pensar y en cómo nos vamos a guardar en este mundo caído, porque ya estamos aquí. El pueblo iba para allá, pero nosotros ya estamos aquí, ya estamos en ese lugar, estamos en ese mundo caído. ¿Sí? Ahí está la advertencia y tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer al respecto. Entonces, en este caso, la advertencia de Dios es con respecto a las costumbres que Él odia, que Él aborrece, y nos habla acerca de las consecuencias de esas malas acciones. Recordemos que la toma de Canaán fue un juicio de Dios para las naciones que habitaban en esa región. Y la maldad que ellos practicaban era abominación para Dios. Y no tenían excusa los habitantes, en verdad no tenían excusa de que no, es que nadie nos enseñó, nadie nos dijo nada. Sí sabían, porque incluso lo que yo comentaba en la enseñanza pasada fue que precisamente todos los patriarcas, todo lo que fue Abraham, Isaac y Jacob, dejaron altares, ¿sí?, para Dios. Dejaron donde ofrecieron ellos y dejaron señales para que ellos pudieran ver cómo es que lo hacían. Y no era cualquier persona. Recuerden cuáles eran las características que Dios menciona acerca de Abraham y de Isaac. Dicen que eran riquísimos y tenían contacto con otros reyes, con otros pueblos. Y nada más vayámonos a la historia ahí en Génesis, ¿sí? Cuando Abraham fue y tumbó a 5 reyes y luego llegó el rey de Sodoma y le dijo, no, tú toma lo que a ti te corresponde y que no digan que tú me enriqueciste. Pero esa es otra enseñanza, lo vamos a dejar para otra fecha. Entonces, no tenían excusa a estos hombres de que nadie les enseñó o que nadie les dijo cómo. Sí tenían ellos cómo fundar una alabanza a Dios, al Creador de todas las cosas. Eran descendientes de Noé, hermanos, eran descendientes de Noé. Y Dios había hecho un pacto con él. ¿Ustedes creen que no pasaba esa información de generación en generación? Sí. Bueno, sigamos entonces. Vámonos ahora sí al texto. Esto fue solamente una introducción para que más o menos tengamos una idea de qué era lo que estaba pasando en este lugar y de la advertencia que Dios estaba haciendo. Y vamos a leer el primer versículo. ¿Ya estamos ahí? Creo que no nos hemos movido, ¿verdad? Bueno, entonces ahí síganme esperando tantito, por favor. Dice de la siguiente manera: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, subrayen ese verbo, por favor, hermanos, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Sí? Es todo un desarrollo estos versículos. Y vámonos paso a paso para que así el Señor nos muestre qué es lo que nos está advirtiendo. Bueno, en nuestras vidas, hermanos, tenemos diferentes procesos generales, pero ahorita nos vamos a basar en un proceso muy conocido por todos nosotros, que es el del aprendizaje. ¿Por qué el Señor está advirtiendo acerca de que no debemos aprender? No aprendas. Miren, hay diferentes formas de aprender, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de la habilidad de cada persona. Hay diferentes formas en que una persona puede aprender. Muchos nos vamos en diferente o tenemos mayor habilidad en una que otra. Está el auditivo, que es el que escucha. Está el kinestésico, que es el que hace, ¿sí? Bueno, así o así, o así, dependiendo si está serruchando, si está cortando, si está martillando, si está escribiendo, si está pintando, ¿sí? Hay diferentes formas como uno aprende. Y hay uno más, que es el visual. Y es en la que la mayoría de nosotros estamos presentes.
¿sí? Tiene sobre todo mayor fuerza, por así decirlo, o mayor influencia en nosotros el aprender por medio de la vista. Le creemos mucho a la vista. ¿Recuerdan que hemos comentado que los niños aprenden más rápido por lo que ven que por lo que escuchan? Bueno, es nada más para reforzar ese punto. Dependiendo de la habilidad de cada uno y dependiendo de las circunstancias que tenemos cada uno, es como vamos a aprender. Podemos aprender viendo, podemos aprender escuchando, podemos aprender haciendo. Pero en la mayoría de nosotros, nada más para reforzar el punto, aprendemos viendo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos aceptando. ¿En qué estamos poniendo nuestra vista para poder aprender, para poder copiar? Pero también nos podemos ir por lo que escuchamos y nos podemos ir por lo que hacemos. Es importante que nosotros detectemos qué es lo que estamos aprendiendo. Y ahora, ¿de quiénes podemos aprender? En una forma general y en una forma humilde y correcta, de cualquier persona, ¿cierto? Podemos aprender de cualquiera. Podemos aprender de un niño pequeño, podemos aprender de un anciano. En eso no hay edad, porque ¿hay alguno que lo sepa todo? ¿Que quiera levantar su mano? Nadie, ¿verdad? Nadie lo sabe todo, todos somos ignorantes en una área o en otra, pero todos ignoramos cosas. Por eso cuando en algún momento nos digan, no, es que eres un ignorante, bueno, ok, dime en qué estoy ignorando y sigamos, ¿cierto? Porque la mayoría somos ignorantes, ignoramos diferentes cosas y no es una ofensa, aunque claro, hay que ver de la forma en cómo nos dicen, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, ¿de quiénes podemos aprender? De cualquier persona. Cualquier persona nos puede enseñar, repito, sean niños, sean ancianos, sean hombres, sean mujeres. Incluso la Escritura menciona animales de los cuales podemos aprender, ¿sí? Nos enseña acerca de las hormigas, de cómo se preparan para el invierno y cómo están trabajando, ¿sí? Utiliza diferentes figuras para poder aprender. De la naturaleza podemos aprender cosas. Entonces, podemos aprender de cualquier persona, pero si nos vamos más a detalle y empezamos a descartar cosas y empezamos a descartar personas, ¿quiénes son los que más van a influir en nosotros? A ver, ayúdenme. ¿Quiénes podrían influir con nosotros? ¿Con quiénes pasamos más tiempo? A ver, ¿me pueden ayudar? ¿Con quién? ¿Perdón? ¿Amigos? Familia, ¿ok? ¿Quién más? ¿Con quiénes más? ¿Con nuestros hermanos? ¿Con nuestros amigos? ¿Sí? Específicamente con quienes pasamos más tiempo. Amigos, compañeros de trabajo, familiares. Ahí ustedes pónganle, dependiendo de las personas con quienes estemos pasando más tiempo. Es de todos ellos de quienes podemos aprender, ¿cierto? Pero vámonos todavía un poquito más específicos. También podemos aprender, y es más fácil que nosotros reconozcamos eso en aquellas personas que nosotros consideramos como una autoridad o que tienen mayor experiencia que cada uno de nosotros, ¿cierto? Y aquí pudieran entrar lo que son maestros en escuela, lo que son jefes dentro de la congregación, los que son pastores, los que son maestros, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ir siendo cada vez más sensibles y cada vez más detallados en qué es lo que estamos escuchando y chéquenle, por favor, no porque venga de alguien que dice que sabe más, quiere decir que sea cierto o quiere decir que sea correcto. Nuestra responsabilidad, y lo hemos dicho anteriormente, es cruzarlo con las Escrituras. Es cruzarlo con las Escrituras. Y a veces las malas influencias vienen afuera y que nosotros no las podemos detectar, y ahí es en donde viene un peligro. ¿Sí? En la escuela, con los niños, en la primaria, estas fechas, ¿las celebran sí o no?
las están celebrando y ellos los ponen como que es parte de nuestra cultura. Ahora, ¿es parte de nuestra cultura? Ok, es parte de nuestra cultura. ¿Es algo que agrada a Dios? No. Específicamente, no. No es algo que agrade al Señor. Entonces, ¿estamos obligados nosotros a compartir de esas costumbres aún con nuestros niños en la primaria, en el kinder? No, no estamos obligados. Entonces, debemos tener cuidado y tenemos que estar bien atentos, hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás trabaja de una manera muy sutil. Muy sutil. No pasa nada. No se van a morir, hombre. No pasa nada. Van a ser como dioses. Siempre, desde el inicio, Satanás ha trabajado de esa forma y le ha funcionado y lo sigue haciendo de la misma manera. No pasa nada, hombre, disfrázalo de payasito, que vaya disfrazado el niño, que vaya disfrazada la niña, disfrázala de mariposa. Pero al final de cuentas estás participando, el principio es el mismo. Entonces, debemos tener mucho cuidado de las personas que estamos nosotros admirando o que nosotros estamos reconociendo como figuras de autoridad. Podemos aprender de los papás, de los abuelos y de otras figuras que nosotros estemos admirando. Ustedes pónganle nombre, ¿sí? Y la idea es sacudirnos un poquito en nuestra forma de pensar y en lo que estamos escuchando y en lo que estamos viendo y en lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Entonces, tenemos que estar bien filosos y poder discernir lo que estamos aprendiendo y lo que estamos empezando a copiar. Porque primero lo vemos, primero lo escuchamos, ya después lo hacemos para ver a ver cómo me sale. Luego lo hacemos y después ya es parte normal de nuestra conducta. Es un proceso, es un aprendizaje. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Primero escuchaba, luego se sentó y luego participó. Estamos en un constante aprendizaje. Todos los días estamos aprendiendo algo. Todos los días estamos llenando nuestra cabeza de información. Todos los días aprendemos algo nuevo. Y todos los días empezamos a aceptar cosas que no sé si sean buenas o no sé si sean malas. Eso ya se los dejo a cada uno. Pero nuestra responsabilidad es cruzarla con lo que dice la Escritura. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? No aprenderás, no aprenderás. Pero ¿qué es lo que no tenemos que aprender? Las abominaciones de aquellas naciones. Miren, la palabra abominación, en este contexto específicamente, lo voy a leer de una manera general, pero voy a llegar a esta palabra específica, y dice de la siguiente manera: varias palabras hebreas se traducen como abominación. En la mayoría de los casos corresponde a to'evá, esa es la palabra en hebreo, que se refiere a algo repulsivo, detestable u ofensivo. Entre los ejemplos, chequen por favor esto, entre los ejemplos se incluyen la perversión sexual, el orgullo, la adoración hipócrita y en especial la idolatría, que es la palabra que estamos ahorita leyendo. Y nada más para que lo tengan en casa, para que lo tengan y lo puedan repasar en casa. Con respecto a la perversión sexual, está en Levítico 18, 22 al 26, lo pueden repasar ahí. Con respecto al orgullo, está en Proverbios 16, 5. Con respecto a la adoración hipócrita, está en Isaías 1, 13. Y con respecto a la idolatría, es el texto que estamos estudiando, pero también está en Deuteronomio 7, 25 al 26. Y está en Ezequiel 7, 20 y en Primero de Reyes 14, 24. Entonces, ¿qué es lo que Dios está tachando aquí? Todo lo que era aborrecible para el Señor. Algunos de nosotros
nada más para que lo tengamos ahí y para que nos demos una idea de lo que se está refiriendo. Porque hay otra palabra que se traduce en nuestro español como abominación. Y esta otra palabra, en el contexto en el que se menciona en la Escritura, es como cuando una carne está putrefacta. No sé quién haya tenido esa experiencia de repente abrir una caja o algo que estuvo contenido y donde hubiera carne en putrefacción o algún cuerpo en putrefacción, ya sea de un animal o algún pedazo de carne que tuvimos por ahí descuidado y que en cuanto lo abrimos y que sale ese aroma así fétido, horrible. Bueno, esa es la idea más o menos a lo que se está refiriendo aquí. O sea, es algo totalmente desagradable. ¿A quién le agrada eso? A nadie, ¿verdad? ¿O cuántos dicen, ¡ay, qué glorioso es este aroma! Ninguno de nosotros. Entonces, es una abominación para Dios. Es algo que Él aborrece, es algo que Él odia. Que no tenemos que aprender eso. Es lo que el Señor nos está diciendo. No aprenderás. Es una orden, no aprenderás. Entonces, aquí nosotros en nuestro contexto y regresando a lo contemporáneo, podemos ver muchas costumbres erróneas, muchas tradiciones erróneas, que porque es parte de nuestra cultura no pasa nada. Sí pasa. Y nosotros no tenemos que aprender. Y si alguno, porque conoció a Cristo ya con un camino recorrido, sepa que tales costumbres no están bien. Sepa que tales costumbres las aborrece el Señor, son abominación para Él. Y debemos empezar a cambiar nuestra forma de pensar, debemos empezar a cambiar nuestra forma de actuar y nuestra forma de ver. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Pero ahora viene otro punto en el versículo 10, que es cuando ya comenzamos a practicar. En el versículo 10, el Señor, en este mismo contexto, entonces ya le está diciendo que no sea hallado en ti quien, ¿qué? Fuerte, que no los escucho, por favor. Todavía no los sigo escuchando. ¿Pueden repetirlo, por favor? Haga. Ya estamos hablando de un verbo, ¿sí? De hacer. No haya en ti, no sea hallado en ti quien haga. Es decir, yo te enseño o yo te exhorto o yo te indico, te está ordenando, nos está ordenando el Señor. No aprendas. Y si por alguna razón ya aprendiste que no sea hallado, que no lo hagas. Si por alguna razón, bueno, ya, okay, no lo hagas. Quítate esa forma de pensar, quítate esas costumbres. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Versículo 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Subraye esa parte, por favor, esa frase, ni quien consulte a los muertos. Y ahorita nos vamos a ir desmenuzando un poquito esta parte. En Deuteronomio 12:31, no vayan, yo se los voy a leer. Dice de la siguiente manera: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable, otra vez esa palabra, toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. ¿Ok? Era una práctica común en ese lugar. Era algo que hacían constantemente. Y hay un rey, ahí en Segunda de Reyes 21:6, hablando del rey Manasés, que dice específicamente que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Tuvo un padre que hizo lo bueno y él hizo lo malo.
sea, no fue capaz de prestar atención a lo que su padre hizo, y él hizo lo malo. Hablando del rey Manasés, dice, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos. Quiere decir que se quiso poner a adivinar los tiempos, el futuro, y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Estamos hablando ya muchos años después. ¿Recuerdan que no quitaron a todos? ¿Recuerdan lo que hablamos acerca de Josué? Y algunas costumbres las imitaron. Algo que les dijo el Señor que no hicieran, lo hicieron. Entonces, podemos ver ejemplo práctico o ejemplo aquí firme del rey Manasés. Hizo las cosas que no tenía que haber hecho. El rey Saúl por ahí también, que fue y quiso consultar, bueno, no quiso, lo hizo, fue y consultó con una adivina y no le fue nada bien. Al final de cuentas, pagó con su vida. Aun cuando ya el Señor les había dicho que no consultaran con adivinos, el rey, imagínense, si el rey hacía eso, ¿cómo estuviera el pueblo? El rey, que ya había corrido a todos los adivinos, entonces va y les dice a sus sirvientes, búsquenme una adivina, búsquenmela, porque necesito consultar con ella. Ahí chéquenlo en primero de Samuel, ahí lo pueden checar, creo que es capítulo 28. Pero pagó con su vida. Pagó con su vida el ir y el tratar de consultar con una adivina. El Señor trató con él. Bueno, al día de hoy, regresando nuevamente a lo que estamos estudiando, al día de hoy, muchos papás, y lamentablemente muchos papás creyentes, siguen sacrificando a sus hijos. Y no lo estoy diciendo en una manera literal, sino en una manera metafórica, en una forma metafórica. ¿Por qué? Porque los siguen disfrazando, hermanos. Siguen permitiendo que esas costumbres sigan entrando a sus hogares. En lugar de erradicarlas, siguen participando de ellas. ¿Sí? No es una forma literal, no están pasando a sus hijos por fuego, pero ¿de qué los están haciendo participar? ¿Qué es lo que están haciendo? Ayer veía yo en una de las publicaciones una hija de unos misioneros con bebés, ya con niños, tiene bebés, tiene hijos grandes ya, 8, 10 años aproximadamente, hija que creció en un hogar cristiano, hija de misioneros, y que se pone a publicar en el Face, no, Halloween 2020, ahí con sus disfraces. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? En verdad, o sea, es algo que a mí sí me perturba, y es algo que es importante que nosotros veamos y que no lo estemos aceptando. Recuerden lo que platicábamos hace unos días, lo que una generación acepta, la siguiente lo abraza. Y muchos dicen, no, es que es para que el niño no se sienta mal. Es para que el niño no se sienta raro de que sus compañeritos iban disfrazados y él no va. Hermano, deja que se sienta mal. Deja que se dé cuenta que llevas una vida que agrada al Señor, o que intentas llevar una vida que agrada al Señor, y que tú no participas de esas cosas, y que no lo vas a él a llevar a eso, que no lo vas a hacer partícipe de eso. Porque no somos iguales. El Señor les está diciendo, no vas a aprender de ellos. Entonces nosotros, si ya traemos una viada, hay que quitar eso, desarraigarlo completamente. No hay que participar. Recuerdo cuando mis hijas estaban chiquitas y yo les decía a las maestras, o mi esposa o yo les decíamos, es que eso no está bien. Eso es algo religioso y va en contra de lo que la ley establece. Eso es una costumbre religiosa. Por lo tanto, no tiene que ser enseñada en las escuelas, y nosotros no vamos a participar de eso y no las vamos a llevar. Y no iban. No las queríamos hacer partícipes de eso. Y si alguno de nosotros está llevando todo esto
a la práctica, yo le invito a que se arrepienta y que enderece eso, porque no es algo que el Señor le agrade. No es algo que el Señor le agrade, no es algo que el Señor vea bien. Acabamos de leer qué es lo que es una abominación. Pues para el Señor eso es una abominación. Debemos tener mucho cuidado. Es un juego inocente, no tiene nada de inocente, hermanos. Y vamos a quitarnos de todo el trasfondo que trae, vamos a quitarnos de toda la historia que trae. Vamos a ponernos como que es una abominación al Señor, que el Señor no lo quiere, que el Señor no lo acepta, que si en dónde nació, que si quitémonos de todo eso. No es algo que el Señor reconozca. Que si Halloween y que si Día de Muertos es diferente, que porque los mexicanos no celebramos Halloween, celebramos el Día de Muertos, lo que sea, al final de cuentas tiene el mismo principio, va a lo mismo, lo que sea, y el Señor lo rechaza. Es una abominación al Señor. Debemos tener mucho cuidado en dónde estamos metiendo a nuestros hijos, qué es lo que les estamos enseñando. Y recuerden que lo que vimos hace 15 días es de que en el concepto de iglesia, todos los niños son nuestros niños. Y tenemos que ayudarnos mutuamente. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. En estos dos pasajes, en el 10 y el 11, está mencionando varios personajes, vamos a llamarlo de esta manera. Y nada más para que nos demos una idea de lo que se está refiriendo la Escritura, hay algunas definiciones, se las voy a mencionar en una versión corta por cuestión de tiempo, porque igual este tema nos da para hasta todo el día. Pero bueno, dice, está hablando de adivinadores, ¿sí? Adivinación, agoreros, y bueno, en la adivinación, para que nosotros tengamos más o menos un concepto de a qué es lo que nos está refiriendo, son aquellos que buscan determinar la voluntad de los dioses con D minúscula, ¿ok? Porque sabemos que Dios, ¿cuántos? Uno, nada más. El verdadero Dios nada más es uno y no comparte su gloria con nadie. Se los comentaba al principio, ¿cierto? Yo soy tu Dios fuerte y celoso. Y nada más yo. Él es el único Dios verdadero. Entonces, buscar determinar la voluntad de los dioses al examinar e interpretar presagios. ¿Les suena un poquito familiar eso de que, no, lo que pasa es de que vimos un águila ahí que se estaba devorando una serpiente? Eso es un presagio, hermanos. ¿Ok? Y es que vimos volar el halcón de diferente manera, y es que una lechuza se paró ahí en el árbol de mi casa y alguien se va a morir. Cositas así por el estilo. Más o menos para que tengamos una idea a lo que nos estamos refiriendo. ¿Ok? Agoreros, tratar de controlar el futuro a través de poder dado por espíritus malignos. Sortílego, decir el futuro basándose en señales. Hechicería, inducir efectos mágicos por drogas o algún otro tipo de poción. Conjurar encantos, atar a otras personas mediante murmullos mágicos. No, tú ven y te voy a leer las cartas y ahorita vamos a hacer un amarre para fulano y sutano y perengano y olvídense de todo eso, hermanos. Pero es importante que nosotros veamos qué es lo que está pasando para que lo podamos aterrizar a nuestros tiempos. Porque aquellos que dicen, no, es que eso ya no existe. Sí existe, hermanos. Sí existe y hay gente quien lo practica. Y seríamos muy ingenuos el decir que tal no hay. Muy ingenuos, en verdad. ¿Ok? Luego, adivino, uno quien supuestamente se comunica con los muertos, pero en realidad se comunica con demonios. Mago, uno que tiene una familiaridad íntima con el mundo demoníaco espiritual. Y luego, consultar a los muertos, investigar
y buscar información acerca de los muertos. No, es que tu abuelito le gustaba tal cosa y ahora vente, vamos a ponerle aquí para que venga y se coma y se eche sus cigarros y que no sé qué y que no sé cuándo. Hermanos, la Escritura habla que ya una vez que la persona ha fallecido, ya falleció. Estuvimos aprendiendo acerca de estos últimos días, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Hace 3 miércoles, Saúl, que aprendimos acerca de la muerte? 4. Por cierto, estuvieron muy padres esas enseñanzas acerca de la muerte. Para los que no se pudieron conectar, ahí están en el chat los enlaces para que puedan escucharlas. Y los invitamos a que busquen la forma de conectarse, apartar un tiempo para eso. Entonces, ahorita de todo eso que se da, de todo esto que se da, debemos tener cuidado de no participar en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque todo esto es idolatría. Todo esto es idolatría y el Señor la aborrece. El Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor es el único que sabe todo desde el principio y que ve el principio desde el fin y el fin desde el principio. Y tal conocimiento es demasiado para nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué le andamos ahí haciendo al loco a los que practicaron ese tipo de cosas? Buscando. Y miren, antes de estos versículos, Dios habla acerca de los levitas, acerca de los sacerdotes, que fueron los únicos que Dios estableció en su pueblo para que dieran a conocer la voluntad de Él a su pueblo. Pero Dios demandaba ciertas cosas. Es decir, no podías llegar y decir, es que vengo a consultar con Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, primero estudia tu vida, ¿cómo está? Ofrece lo que tengas que ofrecer. Pide perdón por lo que estás haciendo. Es más, el Señor te demanda cambios. Tienes que hacer algo en tu vida. Tienes que dejar ciertas cosas. No era para que nada más llegaran y vamos a consultar. Había un día de expiación. Había diferentes ofrendas que el pueblo tenía que ofrecer. ¿Sí? Entonces era obligación de cada uno llegar y poder consultar, pero hacerlo de la manera correcta. Pero como Dios les demandaba hacer cambios, para ellos lo más fácil que era ir y consultar con alguien más. Lo hacían de esa manera. ¿Para qué? Para no tener que dar cuentas a un Dios poderoso que conoce hasta lo más profundo de tus acciones y de tus pensamientos. Y de las mías también. ¿Sí? O sea, lo quieren facilito. Y a la fecha no ha cambiado, hermanos. A la fecha no ha cambiado. Prefieren tener un santo que está hecho de madera y está hecho de quién sabe cuántas cosas y poder hacerlo como ellos quieran y sacar y pasearlo por todos lados para ver si así llueve. Más o menos cositas así por el estilo. Pero como no me demanda cambios, ese Dios, como es un Dios hecho a mi medida, a lo que yo quiero, a lo que yo establezco, no me cuesta ningún problema. No me cuesta ningún sacrificio y puedo seguir en mi forma de pensar y en mi forma de actuar. No hay ningún problema. ¿Sí? O sea, más o menos para que ustedes puedan ver esto. Entonces, Dios te va a demandar cambios, Dios me va a demandar cambios. Y cada vez que yo voy delante del Señor y me pongo a cuentas con Él, es porque también Dios me va a mostrar cosas, lo abominable dentro de mí, que quiere que el Señor cambie. Y eso aplica para todos, hermanos. Y a veces no queremos hacerlo precisamente porque no queremos que el Señor nos muestre cosas. No queremos que la Escritura nos muestre cosas. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Dios estableció sacerdotes y Dios estableció levitas. Pero fíjense, originalmente no era así. Originalmente el Señor quería un pueblo de sacerdotes. Y por eso les dijo, ¿quieren que yo hable directamente a ustedes? Va, yo también lo quiero. Vengan, acérquense a mi presencia. Pero tienen que santificarse, porque si no lo hacen van a morir cuando se acerquen a mi presencia. ¿Se acuerdan? Eso sucedió con Moisés. Y entonces cuando el Señor se empezó a manifestar en toda su
gloriosa presencia que empezaba a retumbar todo el monte y que empezaba a retumbar todo el suelo, que dijeron, ay, no, mejor ve tú, Moisés, ve tú, que el Señor nos hable a través de ti. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a demandar cambios. El Señor quiere que nos estemos santificando cada día. Como lo leímos hace rato, que empiece a quitar nuestros argumentos fallidos, aquellos que se están poniendo en contra de la voluntad del Señor. Y bueno, esto es todo un tema, hermanos, es todo un tema, en verdad. Y ya por cuestión de tiempo tenemos que seguirle. Ok, vámonos al punto número 3, en el versículo 12, por favor. En el versículo 12 dice de la siguiente manera: hemos visto que no debemos aprender, que no debemos hacer, pero el Señor nos da una razón del por qué. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Es decir, Dios va a abominar a aquellas personas que practican estas cosas. ¿Sí? Tal cosa de que Dios odia el pecado pero ama al pecador. Aquí podemos ver algo diferente. Aquí hay algo diferente. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios nos da la razón del mandato de evitar esas prácticas. Dios los aborrece. Y Dios aborrecía esas acciones y aborrece a esas personas que las practicaban. Aquellos que han decidido definitivamente cerrar su corazón, de no hacer caso a lo que Dios establece y seguir con esas prácticas, Dios las aborrece. Y Dios va a tratar con ellas. Si no es en este lugar, va a ser delante de su presencia cuando estén en el juicio. Dios tiene un tiempo perfecto para ejecutar el juicio a las personas que lo rechazan abiertamente. Y en el caso de los cananeos o de los hombres y mujeres que estaban habitando la región de Canaán, Dios usó a su pueblo para erradicar esas prácticas. Dios usó a Israel. Y les comentaba en la enseñanza pasada acerca del libro de Josué. Si alguno tuvo la oportunidad de leerlo, hermano, en verdad es muchísima sangre la que es derramada, muchísima. Uno se lo lee fácil en esos capítulos, pero fueron años de batallas sangrientas, de hombres y mujeres muertos a filo de espada por no querer renunciar a estas acciones. Y fue un juicio delante de Dios, fue un juicio que estaba haciendo el Señor con todos ellos. A todos aquellos que hacen estas cosas, no crean que se van a quedar sin castigo. Dios tiene un tiempo para que se puedan arrepentir y es en donde Él está aplicando su misericordia. Pero hay un tiempo en que Dios va a ejercer un juicio. Y miren, les voy a leer algo acerca de un poeta llamado Friedrich von Logam. No sé si se pronuncia de esta forma, pero me van a entender el concepto. Dijo, aunque los molinos de Dios muelen lentamente, muelen muy fino. Es decir, Dios no va a dejar nada, no va a pasar por alto nada de las abominaciones que hacemos o de aquellas personas que no se han entregado al Señor. Después, este mismo pensamiento, alguien más adelante lo afinó un poquito más, y este fue William Wordsworth, que dice de la siguiente manera: aunque los molinos de Dios muelen lentamente, muelen con finura extraordinaria, aunque con paciencia Él espera, lo muele todo con exactitud. Refiriéndose exactamente a que va a haber un juicio y a que Dios no va a dejar pasar nada por alto, que es paciente
y grande en misericordia, pero que al final de cuentas no va a dejar, Él no va a dar por inocente al culpable. Entonces hay una razón y Dios nos las está mostrando, Dios nos está explicando por qué no tenemos que participar de estas cosas. Y si alguno las está todavía practicando, en verdad, tenemos que arrepentirnos de esto, enderezarnos y seguir adelante. Pedir al Señor que Él sea el que nos limpie. Ahora, después de esta razón, Dios nos da una orden. Dios hace un mandato. Vámonos al versículo 13, por favor. Ahí en 18:13. Hay algo que menciona, es una cualidad de parte de Dios. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. O sea, no vas a hacer todo eso. En contraste, tú vas a ser perfecto delante de mí. Tú tienes que ser perfecto. No hagas lo que ellos hacen. Tú te tienes que comportar de otra manera. Fíjense, en otra versión, creo que es la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo se lee de la siguiente manera. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. En contraste con todo lo que sucede en el mundo en el que vivimos, un mundo caído, un mundo que no reconoce al Señor, en un mundo gobernado por las tinieblas, nosotros tenemos que ser intachables delante de Dios. Nosotros tenemos que buscar el hacer las cosas que a Dios le agradan. Y tenemos que ir contracorriente, hermanos. Tenemos que hacerlo y es más cansado y es más frustrante. Yo lo sé, pero así es como nos lo demanda el Señor. Tenemos que estarnos cuidando. Tenemos que estarnos manteniendo en este mundo caído. Tenemos que estarnos cuidando, hermanos. ¿Sí? Tenemos que estarnos nosotros guardándonos y guardando a los que dependen de nosotros, a aquellos a quienes les estamos enseñando, a aquellos a quienes nos están observando. Tenemos que ser muy cuidadosos de qué es lo que estamos enseñando y de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que mantener una conducta delante de los hombres que agrade al Señor. Delante de los hombres. Y no es nada más aquí dentro de la congregación, es también allá afuera, que se vea que somos hijos de Dios, que no nos comportamos de la misma manera. ¿Sí? Que lleguen y nos digan, oye, es que tú no hablas igual, oye, es que tú no te comportas igual. ¿Sí? Y ahí es en donde aprovechamos para compartir del Evangelio. Ah, sí, mira, lo que pasa es de que sí, yo anteriormente me comportaba igual o peor, pero el Señor me redimió, el Señor me enseñó que lo que yo hacía estaba mal, que era incorrecto. Por lo tanto, tuve que corregir mis acciones, tuve que corregir mi actuar, tuve que corregir mi forma de hablar y hacer lo que Dios me pide que yo haga. Vámonos al versículo 14, por favor. Y sigue con un porqué. Sigue el Señor con un porqué. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. O sea, prestan sus oídos a eso. Prestan sus oídos a esas prácticas y las hacen. ¿Ok? Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Continúa en mandato. Tú no lo vas a hacer. Tú eres diferente. Tú eres apartado para Dios. Tú eres santificado para Dios. Tú no debes de comportarte de la misma manera. Si aquellos lo hacen, tú no lo vas a hacer. Si aquellos lo ejecutan, tú no lo vas a hacer. Si para aquellos no pasa nada, es un juego inocente, es parte de nuestra cultura y muchas otras cosas que pueden poner detrás, tú no lo vas a hacer. Tú no tienes por qué participar de eso. Yo no tengo por qué participar de eso. Yo no lo tengo que hacer.
Y esto es lo que el Señor nos está diciendo. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque es una abominación. Es algo horrible delante de Dios. Es algo que el Dios no quiere. No quiere ni verlo. No quiere ni olerlo. Está horrible, hermanos. Entonces, Dios nos demanda a confiar en Él. Dios nos demanda a llevar una vida apartada de las costumbres paganas. ¿Por qué nos demanda confiar en Él? Nos demanda confiar y no andar consultando agoreros o que si esto ya, que si me paré con el pie izquierdo, que si todo ese tipo de cosas que a veces dejamos que se metan a nuestra vida diaria. Y eso no está bien. Tenemos que confiar en que Dios tiene misericordias nuevas cada mañana. Y que si Él nos ha rescatado, hermanos, ¿qué es lo peor que nos pudiera suceder? ¿La muerte? Bueno, ¿y qué es lo que significa la muerte? Estar en su presencia. Estar en su presencia. Entonces nos demanda confiar en Él. No andar buscando ahí que si las estrellas, que si esto, que si lo otro, que si hoy se puso el... no sé cuántas cosas. Dios nos demanda confiar en Él. Nada más. Llevar una vida apartada de las costumbres paganas, de aquellas costumbres que no le agradan al Señor. Y nuestra obligación es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor, santo, agradable, que eso es lo más inteligente que pudiéramos hacer, ¿sí? No andar ahí en otros rollos. Nuestra obligación como hijos de Dios es apartarnos de esas prácticas que no son agradables a Él. No lo son. No lo son y tenemos que darles el peso correcto. No lo son y tenemos que empezar a arrepentirnos de esa manera de actuar, de esa forma de pensar. Entonces, y ya a manera de conclusión, hermanos, yo los invito a que analicemos qué es lo que acabamos de ver, qué es lo que acabamos de aprender. ¿Y qué es lo que tenemos que quitar de nuestras vidas? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a erradicar? Pero miren, hermanos, tenemos que hacerlo desde la raíz. Desde la raíz. Mencionaba una ilustración, un hombre que quiso vender su casa y puso un precio, ¿no? $1,000,000. Y le dijo, llegó una oferta, ¿no? Y le dijeron, no, pues te damos 500,000, no te damos el millón, te damos 500,000. Y le dijo, bueno, pero con la condición de que parte de mi propiedad sea un clavo en tu casa. Nada más. Permíteme tener un clavo en tu casa y te la voy a vender a la mitad de precio. Y le dijo el otro, ok, va, un clavo, no pasa nada. Ok. Entonces ya cuando pasó el tiempo y que ese clavo seguía ahí, entonces este hombre, el dueño original, vino y le dijo, oye, te voy a comprar tu casa. No, es que no la vendo. Sí, te la voy a comprar y te la voy a comprar a lo mismo por lo que tú me la pagaste. No, es que no la vendo. Ah, ok. Entonces lo que hizo este hombre fue y mató un animal y el cuerpo muerto fue y lo colgó de su clavo. Dice, esto es mío. Entonces fue y lo clavó. Ahí lo puso. Con el tiempo el cuerpo se empezó a apestar. Se empezó a apestar, a invadir a toda la casa con la peste. De modo que era imposible vivir ahí. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Bueno, está bien, te la voy a vender. Accedió. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que tenemos que desarraigar nuestros problemas de raíz, nuestras malas costumbres de raíz, para que el enemigo no llegue y nos cuelgue un cuerpo muerto y tengamos una peste. ¿Sí? Debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos. Y tenemos que erradicar las cosas de raíz, completamente, sacarlas de nuestra manera de pensar y de nuestra forma de actuar. ¿Sí? Y espero, hermanos, en verdad, que esto nos lleve a analizar lo que está sucediendo alrededor
alrededor de nuestros trabajos, de nuestras escuelas, de nuestras familias. Y hay muchos peligros, hermanos, para nuestros bebés, para nuestros hijos, para nosotros mismos. Y lo que una generación acepta, la siguiente lo abraza. Y debemos tener mucho cuidado. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tú eres el que nos enseña, Padre, porque tú eres el que obra en nosotros y eres el que nos demanda también, Señor. Y Padre, no podemos ya dar una excusa de que nadie nos dijo. Tú nos has enseñado en esta tarde, Señor, y nos has sacudido, Señor. A mí específicamente, Padre. Has sacudido nuestros pensamientos, has sacudido nuestra forma de pensar. Y Señor, rogamos que tú seas el que obre en nosotros, Dios, y el que empecemos a quitar todo lo que está estorbando, Señor. Empecemos a quitar de raíz todas esas malas costumbres, esas malas acciones, Señor, que no te agradan. Y Señor, que podamos compartir también, aprovechemos estos tiempos, Dios, para compartir de tu evangelio. Que digamos que tú eres un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Y Señor, que nosotros cada día nos estemos guardando más y más, cuidándonos unos a otros, recordando que estamos en un mundo caído, pero que tú nos has dado la victoria, Señor, y que tú tienes un tiempo para cada uno de nosotros. Y muchas gracias, Padre, muchas gracias porque tú nos enseñas, tú nos muestras, tú nos redarguyes, Señor. Cambias nuestros argumentos, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias por los que estamos en este lugar. Gracias por los que nos ven desde casa, Señor. Y agradecemos todo lo que tú haces en nosotros. Y asimismo, Padre, rogamos por nuestras ofrendas, nuestros diezmos y por la generosidad de cada uno de mis hermanos.